Pues nuestra llegada tenía que ver con un antecedente que fue la creación de la propia compañía, de una compañía que se llamaba Compañía Teatro y Música, también Tiltil, y que a su vez venía de los movimientos de renovación educativa de finales de los 70, principio de los 80. Digamos que los socios fundadores habíamos militado mucho en todos esos movimientos de renovación educativa y para nosotros había un concepto de clara ligazón de la cultura y el arte con la educación. Digamos que la sala surge con esa idea de ofrecer un espacio de cultura ligada de manera singular a infancia y juventud, pero también con esta idea de renovación permanente en el arte y en la educación para infancia y juventud. Claro, el proyecto como tal, que deviene, como te comento, de estos finales de los 70, la compañía se crea en el 84 y la sala como tal, como espacio, en el año 1995. Hemos cumplido justo en noviembre del 22, 27 años ya de trayectoria. Y surge con este histórico de objetivos, ¿no? Pretendíamos que Tiltil no fuera un espacio solo de exhibición teatral, sino que fuera un centro dramático de arte para la infancia y la juventud. Habíamos visto espacios que para nosotros habían sido modelos, ¿no?, en Europa, sobre todo en Francia y algún otro espacio en Bélgica, y teníamos en la cabeza el poder lograr un espacio de esas características, donde la exhibición de arte dirigido a infancia y juventud fuera fundamental, pero también que fuera un espacio de creación unido a un espacio de investigación y también un pilar fundamental, la parte pedagógica. O sea, serían como esos 4 pilares con el concepto que nosotros teníamos de un centro dramático para infancia. A mí me parece que como todo lo cercano, porque al estar la sala no en una gran ciudad, sino sí cercana a una gran ciudad, pero es un municipio, es un pueblo. Y yo creo que como todo lo familiar es más ambivalente, ¿no?, la relación. Es decir, tenemos una relación muy directa y muy conocida con todos los ciudadanos, con las instituciones municipales, con el mundo asociativo del municipio, con centros escolares, dada también nuestra identidad como sala con objetivos educativos, con los alumnos, con las familias, con generaciones y generaciones de niños y niñas que han pasado y que te saludan por el pueblo. Y yo creo que eso es maravilloso y ha posibilitado estar muy, muy conectados con el día a día del municipio y de su actividad cultural y educativa, pero también tiene como otra parte donde hay como una visión de lo que hacemos pues más casera. Es decir, muchas veces la valoración de lo específico de nuestro espacio ha venido de la fuera más que del propio municipio. Y yo creo que como todo, el estar en ese lugar pues ha posibilitado un crecimiento en muchísimos aspectos, pero a su vez tampoco la cercanía de Navalcarnero a Madrid, que pensábamos que iba a tener como un ámbito cultural más cercano también a su cercanía a una gran ciudad, pues no ha sido como pensábamos. Pero bueno, estamos contentos de haber decidido estar allí, porque ha posibilitado un espacio para la infancia en un ámbito muy bonito, muy saludable, en una calle peatonal. Digamos que se cumplieron varios de los objetivos que teníamos al abrir allí el espacio, y bueno, otros nos los hemos tenido que ir trabajando un poquito más. Nosotros creemos que justamente el haber vivido como compañía todo un recorrido previo y también después, ¿no?, paralelo a la sala,
además quizá también ya la edad, a nosotros lo que nos interesa ante todo es que las creadoras y compañías que llegan a la sala se sientan en casa. Puede parecer como algo muy genérico, pero desde el momento de atención, de llegada, de que tengan sus cosas al llegar preparadas desde la parte humana, cada vez nos importa más. Creemos que desde una hospitalidad, como cuando a uno le gusta ser recibido, intentamos recibir así, por todo el equipo. Evidentemente, ofreciendo las necesidades técnicas y de infraestructura que cada creadora y cada compañía pide, y los recursos humanos que ponemos a su disposición. Después se da que a lo largo de tantos años ya de sala y de recibir a creadoras y compañías, vemos que las redes y la pertenencia de la propia sala a asociaciones, de la compañía a otras asociaciones, hace que también muchas de las creadoras que ya vienen haya ya proyectos conjuntos, un histórico de actividades puestas en común, y eso nos interesa particularmente. Todo lo que se va creando como red, y que la sala lo que hace es acoger no solo a esa creadora y a esa compañía, sino que de alguna manera acoge una red de proyectos, de intercambios, de tránsito artístico común. Y eso nos interesa, siempre nos ha interesado, pero quizá por el momento que atravesamos, más ahora que nunca. El modelo de gobernanza tiene mucho que ver con el teatro independiente del que provenimos, pero es cierto que hay funciones definidas, que también vienen pues, de esta trayectoria que te contaba, ¿no? Es decir, los socios fundadores somos Daniel Lovecchio y yo, tanto de la compañía como después de la sala, y sí que ejercemos una tarea de dirección, con un concepto de coordinación de actividades. Desde hace años queremos definir más esa dirección para rentabilizar esfuerzos y tiempo, pero en este tipo de proyectos todos sabemos que eso a veces es totalmente utópico, ¿no? Pero digamos que vamos hablando de la utopía. Sí que pretendemos que Daniel lleve más la dirección y coordinación artística y yo organizo más la coordinación general y también por mi trayectoria la dirección pedagógica. Y después ha habido nuevas incorporaciones a esa dirección. Nerea Lovecchio dirige ahora el área joven después de hacer un tránsito con Barba, también en Nueva York, con nuevos conceptos de teatro, nuevos lenguajes, y nos interesaba que hubiera una dirección con una visión más contemporánea, que se uniera a ese trayecto de lo que aporta justamente la historia y el trayecto realizado y la experiencia, pero que hubiera una visión también de dirección y de coordinación con una nueva mirada, que enriqueciera la mirada anterior y que también nosotros pudiéramos enriquecer esa mirada joven. Y creo que ese tejido de dirección o de gobernanza está dando frutos en los pasos que hemos ido dando en estos últimos años. En Tiltil lo que hemos tenido es mucha fidelidad de público, así lo hemos recibido. ¿En qué sentido? En el sentido de que el estilo de trabajo es muy definido, muy diferente quizá a lo que se hace en otras áreas artísticas dirigidas a infancia y juventud. Entonces, lo que vimos desde la apertura del teatro es que el público que venía a Tiltil venía buscando un modo, que no se sorprendía con lo que había una direccionalidad de llegar a ese espacio pretendiendo encontrar lo que Tiltil daba. No solo cuando nos autoprogramamos como compañía, sino por un concepto de programación, de entendimiento de lo que creemos nosotros que deben ser los espectáculos dirigidos a infancia y juventud. Entonces hemos tenido pocas
situaciones donde eso haya sido muy dispar. Y digo lo de los vasos comunicantes porque también en nuestra relación con el mundo educativo y con la organización de campañas dirigidas a centros escolares y también los miles ya de alumnos que han pasado por la escuela han hecho que el público se nutriera de ese otro público que venía de otro tipo de actividades y que a su vez ese público luego asistiera también a la escuela o avisar a sus educadores. Y también las ramas más contemporáneas, o podríamos llamar marcas de este esqueleto del que hablaba al principio, con el que la sala fue fundada, como ha sido la creación de una productora audiovisual o una línea editorial, ha hecho que también esas nuevas ramas hayan enriquecido nuevos públicos. Por ejemplo, desde que organizamos anualmente un festival de cine, ha acercado público que igual no venía tanto a teatro, pero que sí le ha interesado más la rama de cine, y también la línea editorial y de publicaciones y ediciones de música hace que se acerque el público. Yo sí que lo veo eso, como vasos comunicantes. El propio espacio se creó con este postulado o con esta fundamentación previa, porque justamente la renovación pedagógica y el acercamiento de muchos artistas a esos movimientos de renovación hicieron que cristalizasen miradas hacia la creación como compañía, pues que venía sobre todo de Italia, del Ojo Salta al Muro, de muchas experiencias que se estaban haciendo donde lo educativo cristalizaba en propuestas escénicas muy novedosas. Digamos que la compañía Tiltil, que ahora en el teatro contemporáneo dirigido a infancia es más habitual, pero cuando nosotros estrenamos el primer espectáculo con un concepto de unión clara entre música en vivo y dramaturgia, era como muy novedoso, era un lenguaje creativo nuevo de aportación a infancia y juventud. Incluso yo recuerdo de estar en festivales o en ferias donde el jurado hacía gestos extraños de decir, ¿pero esto qué es?, ¿no? Hacían como... Y nosotros digamos que la idea de seguir investigando en un lenguaje propio nos pareció muy importante. Al crear la sala dijimos, bueno, ¿cómo podemos seguir, al tener un espacio propio, no dormirnos en esta búsqueda en cuanto a lenguajes creativos, ¿no? Y desde el año 95 creamos una agrupación que se llama GACI, que es un seminario de investigación permanente que nos reunimos presencialmente de manera trimestral, pero que hay mucha comunicación en torno a proyectos, y que la idea era, para no dormirnos en la búsqueda, no ligarnos solo con artistas, dada con algo que es fundamental, ¿no?, sino crear un equipo de investigación interdisciplinar. De hecho, al GACI pertenecen pues, personas que trabajan en literatura infantil, físicos, filólogos, psicoanalistas. Establecimos relación con Atapuerca y nos ha interesado la antropológica de aportación al lenguaje dramático. Y digamos que algo que empezó con organización de jornadas puntuales, anuales, con otras disciplinas, pues confluyó en este grupo, que ahora mismo somos, creo, 24 profesionales, donde discutimos e investigamos desde la mirada de cada disciplina en proyectos que tienen que ver con infancia y juventud. Eso la verdad que nos da como un nutriente permanente en que no vale lo que uno ya ha encontrado o cree haber encontrado, ¿no? Y después esta otra parte que comentaba antes también en cuanto al concepto de dirección o de gobernanza de la sala, también la inclusión de miradas de creadoras nuevas hace que interrelacionemos miradas
que influyen también en nuestra propia creación, digamos que en los creadores más longevos o que llevamos más tiempo creando. Y además, cuando Tiltil como sala estaba en esa búsqueda de incorporar nuevas creadoras, surge. Y de alguna forma para nosotros fue un canal o una posible canalización de acercamiento a nuevas compañías y productoras y creadoras que igual si no habíamos tenido la suerte de tener en nuestra sala. Entonces ha sido y es en este momento un camino muy rico y para nosotros muy importante en la sala, el acercamiento a nuevos conceptos y lenguajes de creación y a nuevas creadoras, que nuestra sala ofrezca ese espacio para canalizar y nosotros a su vez nos enriquezcamos con todo esto. Es que diríamos que para nosotras o es cultura de base o yo no hablaría de cultura, lo digo así, quizá en este momento además de manera más radical que nunca, porque el ruido es tan grande. Se llama cultura a cosas tan diferentes a lo que para nosotras es cultura, que para mí la cultura es de base. No sabemos hacerlo de otro modo o no nos ha interesado. Hace poco tuvimos oportunidad de coincidir con un productor, digamos, de lo que para mí no es cultura de base y nos decía, bueno, que el problema que teníamos espacios como el nuestro para a veces no ser rentables o este tipo de cosas es que habíamos creído que hacíamos un servicio social cuando era una entidad privada. Y yo digo, es que es eso lo que queremos. Es que qué bien que nos lo digas, porque nosotros no solo hemos creído, sino que creemos ahora más que nunca que este tipo de espacios que provenimos de la cultura de base y queremos seguir creando red de cultura profunda y de base, es verdad que pretendemos ser un servicio público. Que no hemos tenido más remedio que hacerlo quizá desde ámbitos privados, pero el concepto y los objetivos son de servicio al ciudadano y a la cultura de base. Y yo creo que ahora que ha habido, que podemos estar viviendo momentos más difíciles, quizá para el mantenimiento de este concepto, pues justamente lo tenemos que vivir y poner en práctica con más fuerza, o esa, por lo menos es la visión que nosotras en Tiltil tenemos, que justamente en momentos más áridos para ese concepto hay que hacer más cosas para volver a refundamentar ese tipo de conceptos, ¿no? Totalmente necesario y lo uno a la respuesta anterior, ahora más que nunca. A mí me parece que justamente cuando hay momentos más complicados, ¿no? de posible mantenimiento, de autoexplotación de los equipos, porque tenemos que seguir sacando adelante y queremos seguir sacando adelante proyectos y creciendo, esa vivencia de sentirte en red da fuerza interna a los equipos. Por lo menos nosotros así lo sentimos en Tiltil. Y por otra parte, me parece fundamental que esa red da fuerza externa, nos da fuerza ante las instituciones, nos da fuerza ante que esas instituciones vean que somos necesarias y que cumplimos una función que es fundamental y cada vez más fundamental. A mí me parece que la red en este momento es prioritaria y que tenemos que seguir profundizando, ir a la raíz de ese funcionamiento.